Hola, ¿cómo están? ¿Recuerdan esta presentación? Esta presentación fue para presentar la definición de expresión algebraica y para clasificar los distintos tipos de expresiones algebraicas. Entonces, en esa oportunidad hablamos, por ejemplo, que las expresiones 7 y 8 no son expresiones algebraicas por no cumplir la condición que impone la definición. En el caso de la 8, que deberían estar ligadas a las letras y los números una cantidad finita de veces, y en el caso de la 7, porque no es una operación algebraica, una operación, la X está como índice de la raíz, entonces dijimos no son expresiones algebraicas. Hablamos de las expresiones algebraicas que están vinculadas por una relación de igualdad, como la 3 y la 5, y dijimos que esas expresiones algebraicas se llaman ecuaciones, y en el caso que los números estén vinculados entre sí a través de una relación de desigualdad, ¿sí? Hablamos de que estamos frente a las inecuaciones. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de las expresiones de la forma 1, 2 y 4, ¿sí? Vemos que la 2 y la 4 tienen un nombre, P de X y F de X, y la 1 no tiene un nombre, pero es una expresión algebraica también, porque tengo la combinación de números y letras. En los tres casos, las operaciones que vinculan son, fíjense, la suma, la resta, la multiplicación y la potenciación. No aparece la raíz ni tampoco la división. Por lo tanto, las tres son expresiones algebraicas enteras. En el caso de las expresiones 1 y 2, vamos a desarrollar en esta unidad, serían los polinomios, ¿sí? Estos polinomios, y en el caso de la 4, que es otra expresión algebraica también entera, es una función polinómica. Entonces, en esta unidad, en este video, nos vamos a ocupar de los polinomios y de las funciones polinómicas. Trataremos de definir qué características tienen ambos, tanto los polinomios como las funciones polinómicas, y también a comenzar a pensar en lo que es la modelización matemática. Ustedes que van a ser ingenieras, ingenieros, es importante que tengan claridad respecto a la actividad de modelización. Este video iniciamos con una actividad de modelización, ¿sí? La modelización matemática es el proceso de describir en términos matemáticos un fenómeno o situación real, obteniendo resultados matemáticos, y la evaluación e interpretación matemática de ese fenómeno o situación. Es decir, que la modelización matemática muestra la faceta de la matemática herramienta, esa matemática que me permite resolver situaciones prácticas reales, esa faceta de la matemática como una ciencia aplicada. Entonces, es muy importante porque de alguna manera es la actividad de ustedes como futuras ingenieras o ingenieros, seguramente van a utilizar muchísimo esa faceta de la matemática como una ciencia aplicada. El problema que planteo, la situación real que planteo, se titula El depósito subterráneo y dice lo siguiente: en una fábrica se debe construir un depósito subterráneo para instalar en él un tanque de combustible. Hay 3 modelos de tanque: chico, mediano y grande. Cada uno de ellos requiere un depósito de forma cúbica de arista igual a 1 metro, 2 metros y 3 metros respectivamente. Acá hice como un diagrama, una imagen para ubicarnos en situación. Tendríamos un depósito de forma cúbica, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta son los datos, que habla de la arista de 1 metro, 2 metros y 3 metros respectivamente. El depósito debe quedar enterrado en el suelo. Su parte superior, que es descubierta, estará al ras de la tierra. Su piso y sus 4 paredes se cubrirán con planchas de fibrocemento y todas las junturas entre esas planchas
irán selladas con unos listones especiales de hierro. Ahí hice el esquema, ¿no es cierto? La fábrica dispone de hasta $6.500 para construir el depósito. Los costos son los siguientes: $400 por metro cúbico excavado, es lo que le cobran a la fábrica, ¿no es cierto? $120 por metro cuadrado de plancha de fibrocemento, o sea que cada una de estas planchas tiene un costo de $120, y $40 por metro lineal de listón de hierro, o sea que los listones tienen un costo de $40 el metro lineal. Además, hay que agregar un gasto fijo de $170 en concepto de flete. Entonces, ¿qué datos tengo? Veamos, analicemos de nuevo. Tengo por un lado que la fábrica de cuánto dinero dispone, de $6.500, que los costos para poder construir el depósito son $400 por metro cúbico del excavado, lo que le cobran, $120 por metro cuadrado de plancha de fibrocemento, que es lo que cubre las paredes del depósito de forma cúbica, y $40 el metro lineal de listón de hierro, que es las junturas que unen, que sellan esas planchas. Y ya tienen un gasto fijo de $170, que es el concepto de fletes. ¿Cuál de los tres depósitos puede construir con ese presupuesto? Para saberlo, buscaremos una fórmula para el costo de construcción en función de la arista del depósito en metros. Indudablemente va a ser en función a la arista. ¿Por qué? Porque tengo como dato las tres opciones. Los tipos de tanques son chico, mediano y grande, donde se diferencia uno de otro de acuerdo a la longitud de la arista. Entonces, buscaremos una fórmula, ya vimos lo que es una fórmula, que establezca relaciones entre esos costos en función a la arista del depósito. Planteada la situación, debo entonces hacer un análisis de las variables y los datos y las relaciones entre ambos, teniendo en cuenta que modelizar significa describir matemáticamente esta situación. Entonces, me parece conveniente hacer un análisis desde lo matemático, donde tengo los modelos de los tanques, que serían en forma cúbica. Ahí me ubiqué que las caras, arista y vértices. Los tres modelos de tanque: hay un modelo 1 donde la arista es de una longitud de 1 metro, un modelo 2, esa es la otra opción que tiene el dueño de la fábrica, donde tiene una arista de una longitud de 2 metros, y el modelo 3 donde la arista mide 3 metros. Como lo que varían las posibilidades de los modelos de tanque es la longitud de la arista, entonces en forma genérica a esa arista, que va a ser la que va a variar según el modelo, identificamos con la letra X. ¿Está? Entonces, a partir de esto voy a hacer el análisis minucioso de datos y variables y la relación que hay entre ambos. Entonces, por un lado, ¿qué tengo? Tengo un flete cuyo costo es constante, que es ¿cuánto el flete? El $170. Por otro lado, tengo el depósito. ¿Qué forma tiene? Es cúbico, ¿sí? Todas las aristas son iguales, entonces el volumen del depósito, teniendo en cuenta la fórmula del volumen de un cubo, va a ser igual a X por X por X, ¿sí? Es igual a X al cubo. Esa es la expresión, ¿sí?, de la fórmula del cubo, del volumen del cubo. El costo del metro cúbico excavado es de $400. Por lo tanto, el costo total del volumen excavado, teniendo en cuenta que es X al cubo el volumen, va a ser entonces 400 por X al cubo. El depósito tiene un total de 5 caras para cubrir con las planchas de fibrocemento, porque ¿qué dijimos nosotros? Que su parte superior, que es descubierta, estará al ras de la tierra. Por lo tanto, ¿cuántas caras voy a tener en total? Fíjense las caras.
esta no voy a tener, entonces voy a tener 5 caras para cubrir con las planchas de fibrocemento. La superficie de cada cara o de cada plancha en metro cuadrado, ¿qué forma tiene la plancha? Cuadrangular, por lo tanto la superficie va a ser X por X, es igual a X al cuadrado. Esa es la superficie de la plancha en forma genérica, ¿no es cierto? Si estoy en presencia de un cubo cuya arista es de 1 metro, X va a ser 1 metro. Si 2 metros va a valer 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces es X al cuadrado. El costo del metro cuadrado de fibrocemento es de $120. Entonces, el costo de una plancha es 120 X al cuadrado. Eso va a ser el costo de una plancha. ¿Y cuántas planchas en total yo tengo? 5. Entonces va a ser ¿cuánto? 5 por 120 X al cuadrado, que es igual a 600 X al cuadrado. El depósito tiene un total de 8 junturas entre todas sus caras. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 y después tengo las 4, ¿sí?, de las caras laterales. 8 junturas en total. El costo del metro lineal de cada listón de hierro, ¿cuántos dólares? $40. Un listón que cubre una juntura, ¿cuánto sale? Va a salir entonces 40 veces X. Y el costo total, teniendo en cuenta que tengo en total 8 junturas, va a ser 8 por 40. O sea, me queda 320X. Es decir que fíjense, hasta aquí ya establezco relaciones entre los datos y la variable que interviene en el problema. La variable, ¿qué es quién? ¿Qué significado tiene la variable? La longitud de la arista, ¿sí? De la arista de cada uno de los tipos de modelos que me plantea posibilidades que tengo para instalar en el depósito. Ahora, para organizar la información planteada en el problema, vamos a trasladar los valores en una tabla, donde en una columna voy a identificar los gastos y en otra columna el costo de cada uno de esos gastos. El flete, dijimos que tiene un costo de $170, es un costo fijo, por lo tanto no está afectado por la variable. Los listones de hierro, 320 por X, dijimos, tenemos planchas de fibrocemento con un costo de 600X cuadrado. En la excavación el costo va a ser de 400X al cubo y el costo total va a ser la suma de cada uno de estos costos, ¿no es cierto? Entonces el costo total va a estar dado por 400X al cubo más 600X cuadrado más 320X más 170. El costo, entonces, lo expreso así de esta manera. Esta expresión, que es muy importante que tengamos en claro, ¿por qué hablamos de CDX? CDX es el costo en función a la longitud de la arista del depósito. Por eso, entre paréntesis, ponemos la variable CDX. El costo está en función a X. Y X en este problema es qué significa la longitud de la arista del depósito que tiene la forma cúbica. Entonces, escrita la expresión matemática que describe el fenómeno real o esta situación matemática planteada, vamos a analizar cuál sería el costo en función a cada una de las posibilidades que tengo, que son 3, porque tengo el modelo 1, que es el depósito cúbico con arista de 1 metro, el modelo 2 de 2 metros y el 3 de 3 metros. Teniendo en cuenta que X es la variable y que puede variar, en este caso tengo 3 opciones, 1, 2 y 3, entonces sustituyo en la expresión genérica que describe matemáticamente el problema, C de 1 me permite calcular el costo para el modelo 1, ahí en ese caso tendría un costo de $1.490. C de 2 sería el modelo 2, en ese caso la fábrica tendría un costo de $6.410. Y en el caso que opte por el tercer modelo, el costo sería $17.330.
Pero volvamos así al problema. ¿De cuánto dinero dispone la fábrica para hacer este proyecto? Dispone de $6.500. Entonces, la opción 1 es una opción donde me sobra bastante dinero. Y la opción 3 supera ampliamente el dinero que dispone la fábrica. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se dispone de $6.500, se podría construir el depósito que alberga el tanque de 2 metros de arista. O sea, la fábrica debería optar por el modelo 2, ¿sí? Por el depósito, por el tanque que representa el modelo 2 de 2 metros de arista. Teniendo en cuenta todo el análisis que hicimos, la descripción matemática y el análisis matemático, la interpretación matemática, llegamos a que esta expresión, ¿sí?, que describe matemáticamente el problema planteado, es el modelo matemático o el modelo que me permite a mí tomar decisiones respecto a qué opción es la que me brinda o la que tengo posibilidades de construir en función a los gastos y a las relaciones que hay entre los gastos y la variable. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a descontextualizar la situación y vamos a manejarnos netamente en el plano matemático para tener en cuenta cuáles son los objetos que intervienen, los objetos matemáticos que intervienen en este problema. Por un lado tenemos entonces 170, 320x, 600x cuadrado, 400x al cubo. Son tres expresiones que representan un único término. Esas expresiones se llaman monomios. La palabra monomios viene de mono, que significa único. ¿Qué características tienen? Los monomios son expresiones algebraicas donde solamente aparecen productos y potencias con exponente natural. No aparecen sumas y restas, por eso es un solo término. Pueden aparecer más de una variable. En nuestro ejemplo apareció una sola, pero puedo tener monomios del tipo 3x al cubo y cuadrado z, 3 quintos de xy y menos 4x al cubo y a la sexta. Son monomios donde aparecen más de una variable. La parte numérica se identifica con el nombre de coeficiente y la parte de letras, la parte literal. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal, ¿sí? Entonces acá pongo como ejemplo 2x cuadrado y menos 7x cuadrado y. Son monomios semejantes, tienen la misma parte literal, no así los coeficientes. Nosotros estudiaremos monomios con una sola variable. Y decimos que monomios en una indeterminada. Cuando trabajamos con monomios y con polinomios vamos a ver que hablamos de indeterminada. Vamos a trabajar con una sola variable, por lo tanto la forma genérica es la que va a estar acá, m de x igual a a por x a la n, donde n es el exponente, a es el coeficiente, m de x es el nombre del monomio. Los monomios, al igual que los polinomios, se identifican con la letra mayúscula imprenta y entre paréntesis se coloca la variable que está presente en ese monomio o polinomio cuando trabajemos con polinomios, y un monomio es mónico cuando el coeficiente es 1. Por ejemplo, ahí puse x al cubo, ese es un monomio mónico. En cambio, no es mónico si tuviera, por ejemplo, menos 1x al cuadrado. Ahí no es mónico porque no es 1 el coeficiente. Ahora, ¿qué ocurre en la expresión c de x? Que acá tengo la suma de varios monomios. Esto se llama polinomio. Es decir, que el polinomio se construye con la suma de varios monomios, sumas o restas. Lo que pasa es que tomé el ejemplo de la situación problemática que planteamos, pero podrían haber sumas y restas. Es una expresión entonces en la que también podrían aparecer más de una variable. Las operaciones que intervienen son la suma, la resta, la multiplicación y la potencia de exponentes naturales. Ese es un polinomio, una expresión algebraica entera. Sería entonces, acá tengo un ejemplo, tiene un nombre con letra mayúscula imprenta, q de xy, entre paréntesis se colocan
las letras que aparecen en el polinomio, que reciben el nombre de indeterminada. Fíjense que aparecen en este caso 3 variables, ¿sí? Lo que nosotros estudiaremos, los polinomios que vamos a estudiar, van a ser solamente con una indeterminada, con una variable, con la x o con la y, pero vamos a focalizar fundamentalmente en la variable x. Entonces hablamos de polinomios en una indeterminada. Observen que llamamos a sub n al coeficiente del término donde la indeterminada está elevada a la enésima potencia, así se dice, sería el mayor exponente. A sub n es el coeficiente principal y tiene que ser distinto de 0. Si fuera 1, el polinomio es mónico, es lo mismo que en el caso de los monomios. Y tengo que el exponente n, que sería el mayor exponente del coeficiente principal, me indica el grado del polinomio. Ahora voy a explicar cómo se calcula el grado de un polinomio. Y a sub 0, que sería el término que no está acompañado por la x, es el término independiente. El grado de un polinomio es la suma de los exponentes que aparecen en un término. Eso se llama grado del polinomio y es el grado del término. Y el máximo de los grados de todos los términos es el grado del polinomio. Vamos a un ejemplo. Tengo este ejemplo, es un polinomio q de x y z con 3 variables. Observen, el primer término, ¿de qué grado es? De grado 4, porque tengo un exponente 1 y un exponente 3. 3 más 1, 4. O sea que se suman los exponentes, en el caso de que el polinomio tenga más de una variable. En el segundo término tengo x y z. 1 más 1 más 1 es de grado 3. En el tercer término tengo y con exponente 1, z con exponente 5 es de grado 6. Y el cuarto término es de grado 0. ¿Sí? El polinomio q de x y z, acá faltó la z, sería de grado 6. Se elige, se toma para identificar el grado de ese polinomio el término de mayor grado. Y en este caso, ¿cuál es el término de mayor grado? El de grado 6. Después tengo como ejemplo, tomo nuevamente el del problema que planteamos al principio, el que modelizamos. El primer término es de grado 3, el segundo término es de grado 2, tercer término de grado 1, cuarto término es de grado 0. Es un polinomio de 4 términos, por eso se dice cuatrinomio. Si tuviera 2 términos sería binomio, 3 términos, trinomios. A partir del quinto de 5 términos se dice polinomio de 5 términos, polinomios de 6 términos, polinomio de 7 términos. Entonces acá tendrían el ejemplo 2, un cuatrinomio de grado 3, porque tiene 4 términos. En el ejemplo 3, me parecía interesante poner este ejemplo, porque fíjense que es un polinomio expresado en forma genérica. Los coeficientes son las letras A, B y C. Fíjense. Tengo un polinomio de 3 términos, es un trinomio, donde el primer término es de grado 2, el segundo término es de grado 1 y el tercer término de grado 0. Por eso el mayor grado, ¿cuál es? Es de grado 2. En este caso, las letras A, B y C representan no variables, son constantes, tienen el papel de los coeficientes, ¿sí?, de las variables. Por eso serían constantes expresadas en forma genérica y se lo identifica con el nombre de parámetros. A, B y C son parámetros. Sigamos trabajando en el contexto matemático para ver dos temas: especialización de un polinomio y funciones polinómicas. Vamos a ver a qué llamamos funciones polinómicas. Tomemos como punto de partida el mismo polinomio, ya que nos es familiar, el polinomio c de x, el cuatrinomio de grado, es un cuatrinomio de grado 3. Este polinomio está ordenado y completo. ¿Por qué es un polinomio ordenado? Porque el primer término es de grado 3, el segundo de grado 2, el tercero es de grado 1 y el cuarto es de grado 0, o sea que está ordenado de manera decreciente. Está completo, ¿por qué? Porque a partir del término de mayor grado, que es el término
de grado 3, también tengo términos de grados menores a él todos, o sea, el de grado 2, el de grado 1 y el de grado 0. Están todos los términos de grados menores al de mayor grado. Por eso es un polinomio ordenado y completo. Pongo como ejemplo el polinomio c de x, también con el mismo nombre, pero que es otro polinomio, que es un polinomio que no está ordenado y es incompleto. Fíjense que aparece el primer término 2, después un término de grado 0, después tengo el término de grado 5, me está faltando el término de grado 4, el término de grado 3, el término de grado 1. O sea que estaría frente a un polinomio que no está ordenado y que está incompleto. De este polinomio, c de x, seguimos trabajando con este, si asignamos un valor a la indeterminada, ya que nos es familiar, tomemos los valores que asignamos en su momento. Tenemos el valor asignado el 1, entonces me quedaba que c de 1 toma el valor 1490, c de 2 tengo al sustituir me queda 6410 y así también con c de 3. Al asignar un valor a la indeterminada, el polinomio toma un valor numérico determinado, se transforma en un valor numérico. Ese proceso de sustituir la indeterminada por un valor me lleva a decir que el polinomio está especializado en ese valor. Por lo tanto, hablamos de que un polinomio está especializado cuando se transforma el polinomio en un valor numérico, ¿sí?, que resulta de reemplazar la indeterminada por un valor determinado. Entonces hablamos de polinomio especializado cuando se transforma ese polinomio en un valor numérico. Así como yo asigné esos tres valores, en este polinomio, olvidémonos del problema ya, es un polinomio, estamos trabajando en el plano matemático, x, la variable x, puede tomar ¿cuántos valores? Infinitos valores, cualquier número real, ¿sí? Porque las operaciones que intervienen en este polinomio me permite a mí tomar que x tome cualquier número real, positivo, negativo o nulo. Entonces vamos a hacer la tabla de valores numéricos, donde en una columna ponga los valores que puedo asignar a la variable x. Para cada valor de x le corresponde un valor numérico del polinomio, ¿sí? Entonces, para x igual a 1, el valor numérico que toma el polinomio es 1490, para 2, 6410, así como asigné números enteros, también puedo asignar números decimales, si quisiera también puedo poner números irracionales, así como puse números positivos, también puedo asignarle valores negativos, y para cada valor de la variable x tengo un único valor de c de x, ¿sí? Un único valor. Esto que expresé en una tabla también lo puedo traducir al lenguaje gráfico en lo que se conoce con el nombre de diagrama de Venn. En el conjunto de partida, que es el que está en amarillo, van los valores que asigné a la variable x. Para cada valor de x existe un único valor de c de x. Hay una correspondencia de un valor de x, un valor de c de x, un valor de x, un valor de c de x. Es decir, que se establece una relación entre dos conjuntos. En el conjunto de partida, que es el amarillo, van los valores de la variable x. Y en el conjunto de llegada, que es el que está en verde, van los valores que le corresponde a c de x cuando le asigno ese valor a x. Esta relación que se da entre estos dos conjuntos y que se establece que para cada valor de la variable x existe un único valor de c de x, hace que este polinomio cumpla también otra condición que es lo que cumplen las funciones. O sea, que aparte de ser un polinomio, también sea una función. ¿Por qué? Porque para cada valor de la variable existe un único valor del polinomio.
Por lo tanto, vamos a hablar de que ese polinomio cumple la condición de ser una función también. Son dos cosas al mismo tiempo. Es un polinomio y es una función. ¿Por qué es una función? Porque se establece esa relación donde para cada valor de x hay un único valor de y. Como esa función está asociada a un polinomio, se dice función polinómica. Por lo tanto, ¿qué son las funciones polinómicas? Las funciones polinómicas son las relaciones en donde para cada valor de la variable le corresponde un único valor del polinomio. Y como la expresión de esa función es un polinomio, se habla de función polinómica. Estas funciones polinómicas se pueden representar en un sistema de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas son dos rectas perpendiculares que se cortan, donde tengo eje de abscisas, que sería el eje X, y tengo eje de ordenadas, que es el eje Y. Tengo abscisas positivas a la derecha, del 0 a la derecha, se toma un segmento unidad, 1, 2, 3, valores positivos, hacia la izquierda del 0, valores negativos, con el mismo segmento unidad. O sea que si acá un cuadrito, esta longitud representa 1, esta misma longitud sería menos 1. Lo mismo en el caso de la Y, me podría manejar con unidades diferentes respecto al eje de abscisas, pero el mismo segmento de unidad debe representar lo mismo para los positivos y para los negativos. Por lo tanto, hay un postulado, un axioma de la geometría que dice que dos rectas que se cortan determinan un plano. Por lo tanto, muchas veces se dice que los puntos se representan en el plano. Si tengo el punto A, cuyas coordenadas son 2, 3, ¿qué significa? Abscisa 2, ordenada 3, que me desplacé 2 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba. Ahí está la ubicación del punto A. En el caso que me hubiera desplazado hacia la izquierda, entonces ahí tendría una abscisa de menos 2 y si me desplazo hacia abajo, menos 1. En forma genérica, cualquier punto del plano o en el sistema de coordenadas cartesianas se identifica de esta manera, con un par ordenado, donde la primera componente, la X, es el valor de la abscisa, o sea, el valor que se desplazó hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la segunda componente es el valor de la ordenada, el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. En el caso de la función polinómica, para cada valor de x tengo un valor de y. Y ese valor de y está representado por ¿quién? Por el valor que toma c de x. Porque acá tendría abscisa, serían los valores de x, y los valores de y estaría representado por los valores de ¿quién? De c de x. Por eso hablamos de y igual a c de x. Los valores que toma la variable y son los valores que toma el polinomio c de x. Esta sería la expresión genérica de la función polinómica. Por lo tanto, ¿qué relación hay entre los polinomios y las funciones polinómicas? La relación que hay es la siguiente. Todo polinomio está asociado a una función polinómica. Y las funciones polinómicas son aquellas que están expresadas a través de un polinomio. Por eso para nosotros es indistinto hablar de polinomios y de funciones polinómicas. Todos los polinomios están asociados a una función polinómica. Y eso vamos a ver ahora cómo representamos. Cómo se representa gráficamente una función polinómica, para lo cual vamos a utilizar un software libre, que ustedes sería conveniente que lo bajen también. Libre significa que no tiene costo alguno, que se llama GeoGebra. A través
de este software, vamos a graficar las funciones polinómicas. Vamos a comenzar con la función c de x. Esta función que inicialmente trabajamos como si fuera un polinomio y ahora vamos a ver que este polinomio está asociado a la función. ¿Avanzamos? Bueno, estamos con el GeoGebra. Dijimos que vamos a representar la función polinómica cuya fórmula es y igual a 400x al cubo más 600x cuadrado más 320x más 170, tomando en cuenta que a cada x le corresponde como imagen un valor de y, cuya fórmula es, que aplicamos, es c de x. Por eso me queda esta expresión. Armamos la tabla de valores, la que había mostrado anteriormente, y en el geo, si ustedes observan, tengo el eje de las x, sobre el eje de las x, eje de abscisas, me manejé de 1 en 1, 1 positivo, 2, 3, después tengo el 0 y tengo los valores negativos, mientras que sobre el eje y, ¿sí?, me manejé de 1000 en 1000, pero si ustedes observan, la misma longitud tomé para los positivos que para los negativos, ¿sí? Ojo, acá este segmento representa 1000 y acá tengo negativo menos 1000. Entonces yo lo que les explicaba hoy, sobre el mismo eje, positivo y negativo, me debo manejar con el mismo segmento unidad. Ahora, sobre los ejes de abscisa y ordenada, me puedo manejar con unidades diferentes, ¿sí? Bueno, vamos a representar gráficamente. Para ello tenemos, por ejemplo, al punto 0,5, a la abscisa, perdón, 0,5 le corresponde como imagen 530. Entonces, veamos, acá tendría ese punto. Ahí está el punto al punto H, que sería el punto que para X 0,5 y 530. Ese 530, ¿de dónde sale? Vimos que de reemplazar X por 0,5. Después tengo a 1, le correspondería como imagen o 1490. Entonces, ahí tengo el punto, ahí ya aparecen las coordenadas. Algunos les puse con coordenadas y en otro con no. Bueno, les puse la coordenada para que no haya superposición de información, nada más. A 1,25, 2288,75. Entonces, 1,25 sería este punto que está acá, ¿sí?, que están las coordenadas. Después al 2, 6410. Tengo para 2, 6410, ahí está el punto. A 3, 17330, a 3, 17330, menos 0,5 le corresponde 110, ahí tengo el punto menos 0,5, 110, menos 1, 50, menos 1 de x, 50 de y, tendría acá el punto, menos 1, 50. Después tengo menos 1,5, le corresponde menos 310. Ahí tengo el punto, voy marcando cada uno de los puntos. Después tengo para menos 2, menos 1270. ¿Cuántos valores podría dar a x? Infinitos. Para cada valor de x tendría un único valor de y. O sea que podría tener infinitos puntos dibujados en este plano. Ahora, tomo el punto G, ese punto G tiene, fíjense, vamos a identificar las coordenadas. Las coordenadas de ese punto, acá pongo nombre y valor y ahí me va a identificar las coordenadas de ese punto. Tiene como coordenadas un número que puede ser irracional como primera componente y como segunda. Ahora, ¿qué pasa si yo hago pasear ese punto? Fíjense que si yo hago pasear, contiene a todos los otros puntos, ¿sí? Contiene a todos los otros puntos que pertenecen que se corresponden con la función que nosotros hemos identificado.
Por lo tanto, todos esos puntos están contenidos, o mejor dicho, esta gráfica contendría los infinitos puntos, ¿sí?, que tienen como abscisa y ordenada los valores que se corresponden con esta fórmula. ¿Estamos hasta ahí? Saco los nombres y entonces voy a graficar bien esa función para que quede clara. Esa función, entonces, acá me queda graficada la función polinómica. Esta función polinómica contiene puntos y esos puntos tiene como coordenadas, ¿sí?, valores de x e y que se corresponden con esta fórmula, cumplen esta función polinómica. Ahora, esta es la función polinómica en el plano matemático. ¿Qué ocurre si lo llevo al plano del contexto del problema, al contexto de la situación real inicialmente planteada? Dijimos que en este caso, en el caso del contexto del problema, no puedo hablar de valores negativos. ¿Por qué? Porque las aristas no pueden ser negativas, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer una restricción de esta función si lo quiero contextualizar al plano de problema. Tendría que tomar valores positivos, solamente los positivos, y tampoco el cero. ¿Por qué? Porque tiene sentido aristas iguales a cero, no existiría el depósito. Entonces, en ese caso, yo tendría, fíjense, tendría que cada punto, el valor de x es la medida de la arista y el valor de y es el costo. Y x tiene sentido en el contexto del problema para valores que pertenecen al intervalo abierto a izquierda, 0, porque no tiene sentido que el arista sea 0, no existiría depósito, y valores positivos, infinitos valores positivos. Ahí tendría entonces, voy a graficar, tendría entonces esta porción de la curva, fíjense, esta porción de la curva, y ahí también excluiría al 0. Esta gráfica es la modelización gráfica del problema inicial. Es una porción de la función polinómica, ¿sí? Fíjense, es una porción, ¿sí? Esta sería la representación o el modelo gráfico del problema real con las restricciones que me impone el problema. Entonces, ¿qué acabamos de ver recién? La representación de la función polinómica, esta roja, es la representación de la función polinómica asociada al problema. Si yo digo, la descontextualizo y llevo al plano matemático, ahí tendría esta función, que sería la función que está definida de reales en reales, ¿sí? De reales en reales. Esa sería la función polinómica descontextualizada, ¿sí? Bien, dicho esto, hay un valor que es llamativo, que es el punto en que la gráfica corta al eje X. Este valor, F. Este valor F, vamos a analizar propiedades, ¿qué característica tiene? Vamos a poner más arriba para que se vea. Es un punto donde la ordenada y es igual a 0. O sea, el valor de x que hace que y tome el valor 0. El punto en que la gráfica, o los puntos, porque pueden haber más de un punto, en que la gráfica corta al eje de abscisas o eje x, se llama raíz de la función. Esa es la raíz. La raíz de una función polinómica es el valor del punto cuya ordenada es igual a 0. Y en el caso de los polinomios, las raíces son aquellos valores que anulan el polinomio, entonces, ¿sí? Bien, avancemos. Entonces, aquí está, insisto, la gráfica de la función polinómica descontextualizada
y acá tendría la gráfica de la función polinómica en el contexto del problema, ¿sí? Ahí tengo. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo yo puedo modelizar en el lenguaje algebraico, como hicimos, ¿sí? Construyendo el polinomio, o puedo modelizar en el lenguaje gráfico. Cuando yo trabajo en el lenguaje gráfico, puedo identificar, por ejemplo, que a medida que la arista crece, también el costo crece, ¿sí? Porque es una función creciente. Vamos a otros ejemplos de funciones polinómicas. No vamos a profundizar en las gráficas de las funciones polinómicas en esta unidad. Simplemente quiero expresar cuál es la función polinómica y la relación que tiene con los polinomios. Bueno, vamos a tomar dos ejemplos más. Por ejemplo, la función asociada al polinomio de primer grado p de x igual a 2x menos 4, para x igual a 3, 2 por 3, 6, menos 4, 2. Entonces puedo marcar el punto. Para x igual a 4, 2 por 4, 8, menos 4, 4. Ahí puedo representar el punto. Y así también para x igual a 1, 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Ahí puedo también representar el punto. Y así puedo continuar infinitamente, ¿no es cierto?, dando infinitos valores a x, y me va a quedar finalmente una gráfica que representa una recta. Esta recta contiene las infinitas, ¿sí?, los infinitos valores o pares de ordenados, donde para cada valor de x le corresponde un único valor de p de x. A esta función la llamamos función polinómica de primer grado. Está asociada a un polinomio de primer grado y la gráfica siempre es una recta. Por eso también se la conoce con el nombre de función lineal. De todos estos puntos, guarda especial interés, como dije hoy, este punto, que es el punto en que interseca el eje x. Vamos a comprobar que este punto tiene como coordenadas, no me marcó, vamos a ver si puedo marcar las coordenadas, nombre y valor. Vamos a ver, sí, ahí tengo 2, 0, o sea, para x igual a 2, el polinomio se anula y toma el valor 0. ¿Cómo puedo hallar analíticamente qué planteo debería hacer? Este es el planteo que debería hacer. ¿Para qué valor de x el polinomio p de x toma el valor 0? Y me queda planteada una ecuación lineal. P de x, ¿cuál es la expresión del polinomio? 2x menos 4. ¿Cuándo es igual a 0? Como resolvimos el 4 que está restando, pasa sumando y me queda x igual a 2. Esta ecuación lineal, que ya la sabemos resolver, es la que me permite hallar el valor de la raíz del polinomio o la raíz de la función, que es el punto en que la función interseca al eje de abscisas, eje x. Como otro ejemplo podemos tomar la función polinómica de grado 2, ¿sí?, que está asociada a un polinomio de grado 2. Esta sería, en este caso, la expresión, vamos a buscar la expresión que estaría asociada al polinomio de grado 2. Veamos acá, ¿sí? Ahí tengo el polinomio, ¿sí?, q de x, x cuadrado más 4x más 3, es un polinomio de grado 2. Vamos a graficar la función asociada a ese polinomio que recibe el nombre de función cuadrática. Entonces, doy valores a x y tengo valores de y. Entonces, por ejemplo, para x igual a menos 2 al cuadrado 4, 4 por menos 2 menos 8, 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1, ahí tendría un punto. Bueno, voy dando valores y voy obteniendo los valores, ¿no es cierto?, correspondientes en la gráfica, ¿sí? Ahí tengo todos los valores que se corresponden con la gráfica de esta función cuadrática. En particular, los puntos en que interseca
y que cortaría al eje de las X, o sea, las raíces. Si yo grafico, fíjense la forma que tendría la gráfica de la función, es una parábola, ya habrán visto, la parábola. Entonces, ahora, ¿qué planteo? Vamos a marcar igual que hicimos hoy, no pongamos nombre y valor, a ver si me toma ahí, para que ustedes vean, ahí me queda menos 3, 0, y acá me quedaría lo mismo, menos 3, 0. ¿Cuál sería el planteo que debería hacer para hallar las raíces? A veces no toma tan fácil. Ahí está. Entonces tendría para menos 3, 0, para menos 1, 0. ¿Sí? ¿Cuál sería el planteo? El planteo sería para qué valor de x, q de x, cuya fórmula es esta, es igual a 0. Q de x, ¿quién es? Es el polinomio x cuadrado más 4x más 3. ¿Cuándo es igual a 0? ¿Cómo resolvíamos esta ecuación? Es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática cuya resolución es aplicando la fórmula resolvente, una ecuación cuadrática completa. Entonces, aplicamos resolvente y acá puedo hallar las dos raíces. Una raíz es menos 1 y la otra es menos 3. Son los dos puntos en que corta la gráfica al eje de las abscisas. Fíjense que acá, cómo yo establezco relaciones entre polinomios, funciones polinómicas, aparecieron las ecuaciones lineales, aparecieron las ecuaciones cuadráticas. Esta cuestión de que siempre les planteo las relaciones que hay entre los distintos conceptos que trabajamos o los distintos objetos que trabajamos en matemática. Esta cuestión del conocimiento matemático como un conocimiento relacional, donde puedo establecer relaciones entre distintos objetos. Acá hablé de polinomio de primer grado, pasé a graficar la función polinómica de primer grado, después hablé de la ecuación lineal, acá la ecuación cuadrática asociada a la función, a las raíces de las funciones cuadráticas, cuya expresión se corresponde con un polinomio de segundo grado. Bien, creo que estos ejemplos nos permiten ver las asociaciones que hay entre los polinomios y las funciones polinómicas. Bueno, llegamos al final del video. Deseo que con esta actividad de modelización que hemos hecho tenga más sentido esa frase que en una oportunidad les había dicho, que la matemática es una manera de conocer. Los fenómenos reales con la matemática pueden ser interpretados, analizados de diferente manera, y ahí se ponen en juego un método, técnica, razonamiento, distintos tipos de procesos mentales. Por eso rescato esa frase del doctor Luis Antonio Santaló, un gran matemático y gran educador, que dice: conviene que todos los ciudadanos entren en contacto con la verdadera matemática, que es método, arte y ciencia, muy distinta de la calculatoria, que es técnica y rutina. Ustedes, ingenieras, ingenieros, futuros ingenieros, van a tener que modelizar situaciones de la práctica profesional de ustedes. Y ahí no se va a poner solo en juego la calculatoria y la técnica, sino también el razonamiento, el análisis y la interpretación. Por eso los invito a que sigan transitando este maravilloso mundo de las matemáticas. Adelante, nos vemos.